también, pero la principal preocupación era la penetración de Rusia por Alaska. Eso era lo que más les preocupaba. Ya en ocasiones anteriores, Estados Unidos había hecho planteamientos y declaraciones oponiéndose a un expansionismo europeo en América. Ellos querían expandirse ellos, pero no querían que los europeos vinieran a América a reconquistar, y ese planteamiento se hace de manera contundente en la doctrina Monroe de 1823. La doctrina Monroe es el mensaje que el presidente envía. El presidente de Estados Unidos debe enviar todos los años un mensaje al Congreso sobre la marcha de la administración. En el mensaje que el presidente Monroe mandó ese año, había una sección importante sobre política. El doctor Carlos Guevara Mann, una de las mentes más brillantes del análisis político en este país, presidente de la Sociedad Bolivariana, investigador, periodista, docente universitario. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Guillermo. Muy contento de estar con ustedes en la mañana de hoy, martes 21 de noviembre. También contento de que sea una mañana soleada, ¿sabes? Sí, está bueno eso, de vez en cuando que salga el sol. Como puedes ver. Yo te diría que aprovechemos eso para comenzar a hablar de un tema que ya no se habla porque sacaron la materia de relaciones de Panamá con los Estados Unidos, pero es sumamente importante. Nosotros tenemos una promo aquí en Radio Ancon sobre las fiestas patrias que comienza diciendo con la ayuda de los Estados Unidos, y después sigue la cuña, porque es cierto, o sea, Panamá es una consecuencia, la independencia de Panamá de 1903 por lo menos es una consecuencia de la necesidad de Estados Unidos y el apuro del que tenía las acciones, el francés, de construir el canal por Panamá. Pero antes de eso había una doctrina muy tajante que era la que, digamos que se basaba Teddy Roosevelt para llegar a la conclusión de que tenía que hacer pasar los barcos por algún lugar en el centro del continente para poder cumplir esa doctrina denominada doctrina Monroe, mi estimado Carlos. Sí, precisamente en 1823, o sea, varios años antes, 80 años antes de la separación de Panamá de Colombia, el presidente de Estados Unidos, James Monroe, el último Monroe fue el último presidente del ciclo de los padres fundadores. Los padres fundadores gobernaron a Estados Unidos durante los primeros 40 años. Y Monroe fue el último de ellos. Después de Monroe vino Adams, por cierto, que fue el secretario de Estado con Monroe y que lo ayudó a redactar la doctrina Monroe. John Quincy Adams, que había sido fue hijo del primer Adams, que fue presidente de Estados Unidos también. Entonces, el ciclo de quienes participaron directamente en la gesta independentista de Estados Unidos termina con Monroe y bueno, Adams que es presidente por un periodo más, un cuatrienio, antes de que haya un cambio bastante radical en la política interior estadounidense en 1829. Así que durante esos 40 años Estados Unidos está dirigido por estos padres fundadores, individuos que pensaban en grande, pensaban ampliamente y que tenían en mente o tenían en la mira, entre otras cosas, no solo la consolidación de la independencia estadounidense, sino la expansión de Estados Unidos. Entonces, la doctrina Monroe es un planteamiento de política exterior muy polémico. En realidad también podría decirse que es un planteamiento de seguridad de Estados Unidos, un planteamiento de seguridad nacional o de seguridad territorial de Estados Unidos, muy polémico, porque constituye una declaración unilateral, pero que pretende abarcar a todo el hemisferio. Entonces, desde el punto de vista de Estados Unidos, es comprensible. Lo que llama mucho la atención es que se haya excluido de esa parte, de participar en ese planteamiento y de elaborar esa política a los otros países que estarían implicados. Y esto hay que explorarlo de una forma consecuente o coherente con
con la visión que tenían los padres fundadores, quienes dirigían los destinos de Estados Unidos en aquel momento, que no era muy proclive o muy inclinada al multilateralismo. ¿Qué es el multilateralismo? El multilateralismo es la tendencia a resolver los problemas de forma conjunta. Todos los países o todas las partes, multilateralismo, todas las partes involucradas participan de manera igual para atender o resolver un problema. Estados Unidos en ese momento, en 1823, identificó un problema. En realidad el problema ya lo venían identificando desde tiempo atrás, desde que se fundó la República. Entonces Estados Unidos dice, bueno, nosotros hemos dado un paso revolucionario, hemos fundado un nuevo Estado con un sistema de gobierno que, si bien no era democrático como lo entendemos hoy, desde el principio, porque había muchos sectores excluidos, era sin duda el sistema político más avanzado y de vanguardia en aquel momento. Un sistema republicano de gobierno donde había un elemento importantísimo de rendición de cuentas, que eso es algo que no sucedía en ninguna otra parte, ni siquiera en el Reino Unido. A pesar de que el Reino Unido tenía una monarquía limitada, ni siquiera en el Reino Unido. Estados Unidos llegó mucho más adelante que el resto de los países. Fue un asunto revolucionario verdaderamente. Y ese sistema de gobierno de Estados Unidos despertaba suspicacia, despertaba sospechas, despertaba recelo, resentimiento por parte de otros elementos, otros actores del sistema internacional. Así que Estados Unidos desde el principio tuvo la idea de que debían protegerse, por un lado, protegerse porque al sur todavía tenían una parte del Imperio Español. Al sur, me preguntarán los oyentes, pero ¿al sur de qué? Bueno, al sur, la última de las 13 colonias, la que está más al sur de las 13 colonias originales es Georgia, el estado de Georgia. ¿Y qué venía después? Florida. Florida en aquel momento no era parte de Estados Unidos. Ahora vemos a Florida como una parte integral de Estados Unidos, pero en aquel momento inicial, no lo fue. Y no lo fue hasta la década de 1820. Florida era una posesión española. Al oeste estaba Luisiana, un enorme territorio que había sido español durante unos 40 años en el siglo XVIII y después pasó a Francia. A principios del siglo XIX. Hacia el norte estaba Canadá, que era una posesión británica. Entonces, Estados Unidos estaba rodeada de grandes potencias europeas. Y esto implicaba un riesgo de seguridad para Estados Unidos. Así que esa es la situación en los orígenes y en los inicios de este nuevo Estado revolucionario, este nuevo sistema de gobierno muy de vanguardia, que estaba en la mira de todas las potencias europeas y que despertaba, como dije, suspicacia. Pero son las 7:31, Guillermo, no sé si te gustaría. Por favor, vamos a la pausa. Una pausa, sí, y después continuamos con esta conversación. Conversamos con el doctor Carlos Guevara Mann, aquí en el Sillón de Ancon, por Radio Ancon. Estamos conversando con el doctor Carlos Guevara Mann y conversamos sobre la doctrina Monroe, que tanto afectó el desarrollo y creación de la República de Panamá finalmente. Claro que sí, pero un paréntesis. A partir de las recomendaciones que hiciste con el sol, me movilicé a abrir un poco las cortinas para que entrara más sol. Sí, una cosa importante. ¿No? Es algo importante de señalar. Bien, entonces hablamos acerca de que Estados Unidos en sus inicios estaba rodeado por potencias, no digamos que necesariamente hostiles en ese momento, pero era un temor que había, un temor que podían venir amenazas a Estados Unidos desde estas potencias. Y había una en particular que preocupaba a Estados Unidos. Por supuesto, como dije, estaba hacia el norte, Gran Bretaña tenía una presencia en Canadá, hacia el oeste, Francia, que tenía una presencia en Luisiana. El presidente Jefferson, que era presidente de Estados Unidos, autor de la Declaración de Independencia, y presidente de Estados Unidos, el tercer presidente de Estados Unidos, presidente que tuvo a su cargo la compra de Luisiana, que inició y llevó a buen término la compra de Luisiana, un enorme territorio en la cuenca del río Mississippi. El presidente Jefferson tenía la sensación, la idea, la preocupación de que
Francia, en ese momento, dirigida por Napoleón Bonaparte, podía ser una fuente de problemas. Esa presencia francesa y Francia como una potencia en ese momento imperialista y con designios de expansión podía representar un problema para Estados Unidos, podría haber un conflicto. Daba potencial para que hubiese un conflicto, pues eso es lo que tenía el presidente Jefferson. Así que se apresuró a hacer la compra de Luisiana en 1803. Posteriormente, en 1819, el presidente Monroe, precisamente, de quien hablamos antes y cuyo nombre lleva la denominada doctrina, concluyó con España el tratado de ese año, el tratado de 1819, el tratado Onís-Adams, que lleva el nombre del embajador de España en Washington y el secretario de Estado, John Quincy Adams, a quien mencioné hace un instante. Ese tratado Onís-Adams de 1819 acuerda el traspaso de la Florida, que era un territorio sustancial, un territorio muy grande, traspaso de la Florida a Estados Unidos. Ahora bien, Estados Unidos, como dije, tenía este temor de las potencias que estaban a su alrededor, pero también existía esta idea expansionista. Esa idea expansionista estaba muy presente en el ethos, digamos, en la cultura, en la manera de ser, la idiosincrasia estadounidense, tanto de personas comunes y corrientes como del sector dirigente, que Estados Unidos, precisamente por las características que dieron lugar a su formación, por su componente cultural, por su forma de gobierno, que se suponía para algunos que era más virtuosa que otras formas de gobierno de otros países, por las virtudes que entrañaba el nuevo Estado para ellos, ¿no? Por las virtudes que para ellos entrañaba el nuevo Estado. Estados Unidos estaba llamado a expandirse, a ampliarse a lo largo del continente, de un océano a otro. Recordemos una vez más que Estados Unidos en sus inicios era solamente una franja, en términos territoriales, por supuesto, una franja sobre el litoral atlántico del continente. Una franja sobre el litoral atlántico de Norteamérica. Eso era en Estados Unidos en aquel momento. No era un territorio irrisorio, no cabe la menor duda de eso. Era un territorio irrisorio, insignificante, pero tampoco era lo que es hoy. Entonces, existía esa idea de que había que ampliarse, ensancharse. Y esto es desde el principio, Guillermo, desde el principio, inclusive antes de que Estados Unidos declarara su independencia. Si una de las razones que están en las declaraciones de independencia, una de las quejas de los patriotas contra el rey de Inglaterra en la declaración de independencia es precisamente que les ponía obstáculos a su expansión hacia el oeste. Los británicos no querían interferir con los indígenas, no querían molestar a los indígenas. Los británicos en muchas circunstancias eran aliados de los indígenas de Norteamérica y no querían molestarlos, no querían hostilizarlos porque los necesitaban de aliados. Y los patriotas querían expandirse hacia los territorios controlados por los indígenas y evidentemente quitarles tierra. Entonces, una de las quejas que se presentaron era esa, precisamente, que la queja se le dirigió al rey, pero era el gobierno británico que no permitía que se expandieran hacia el oeste. Entonces, una vez que Estados Unidos adquiere Luisiana, un enorme territorio hacia el oeste, y adquiere la Florida, ese territorio importante, considerable hacia el sur, ya alcanza una parte considerable de lo que sería eventualmente su actual territorio, ¿verdad? Pero todavía quedaban secciones importantísimas hacia el oeste. Algunas de ellas controladas o controladas quizás es la palabra, pero donde había presencia indígena importante, y otros territorios reclamados por España inicialmente y después por México como Estado sucesor. Que México completa su independencia en 1821, y cuando México completa su independencia en 1821, en septiembre de 1821, el territorio mexicano es enorme, muchísimo más grande que el de Estados Unidos inicialmente. Así es.
bueno, ya después con la adquisición de Luisiana, Estados Unidos, como dije, se expandió considerablemente y Luisiana y la Florida, Estados Unidos se expandió considerablemente, pero todavía México era más grande. México abarcaba desde el norte de California, desde toda esa parte, pasando por los estados de Nevada, Colorado, hacia el sur, Nuevo México, Arizona, Texas. Texas era parte de México. Todo ese territorio y en sus inicios, esto fue brevemente en sus inicios, pero en sus inicios abarcaba por el sur hasta Costa Rica. Todo eso formó parte del Imperio Mexicano inicialmente en 1821, ya después de 1823, Centroamérica se separó y creó su propia federación, pero inicialmente, durante un breve momento, México era un país con un territorio enorme, un territorio que correspondía básicamente a la parte continental del virreinato de la Nueva España, que es la jurisdicción que los españoles crearon con sede en la Ciudad de México para gobernar toda esa parte, además de las Antillas españolas y hasta las Filipinas. Hasta allá llegaba la jurisdicción, por lo menos nominal, del virrey en la Ciudad de México. Entonces la parte continental formó el territorio del Imperio Mexicano que se creó en 1821. Ese imperio sucumbió. Como dije, la Federación de Centroamérica se creó muy poco después, entonces esa parte se escindió, pero todavía quedaba la sección al norte, hasta California, y más arriba y hacia el este de California. Toda esa parte era territorio mexicano, y eso quedaba al oeste de Estados Unidos. Estaba presente, muy presente, la idea expansionista, la idea de expandirse hacia el oeste, en un concepto que se llamó el destino manifiesto. Esa es la idea del destino manifiesto. La idea del destino manifiesto va muy de la mano de la doctrina Monroe. Son, digamos, dos caras de la misma moneda. Por un lado está la idea, una vez más, el concepto se denomina destino manifiesto, la idea de que Estados Unidos está llamado a expandirse por lo menos hasta el Atlántico, por lo menos hasta el Atlántico, e inclusive después todavía más, quizás más allá del mar, para abarcar otros territorios, por lo menos ejercer influencia en otras partes, por esa supuesta superioridad de la cultura, de la forma de gobierno de Estados Unidos. Poco la idea era, somos superiores, somos mejores que el resto, tenemos mejor gobierno, nuestra gente es de mejor calidad que la gente de otra parte. Por supuesto que tomaban en cuenta nada más a los hombres blancos, porque a las mujeres no las tomaban en cuenta, a los indios no los tomaban en cuenta tampoco. Esos indios eran parte de otras naciones, así lo definían, no eran parte de la comunidad política, y los afrodescendientes en su inmensa mayoría estaban esclavizados, los que no estaban muchas veces excluidos del sistema político. Entonces, era solamente los hombres blancos, pero se suponía, de acuerdo con esta idea del destino manifiesto, que ese componente cultural, étnico y demás era superior a lo que había en otras partes del mundo, y por eso estaba llamado a expandirse, a ampliar ese dominio y a ejercer una influencia. Eso por un lado. Y por otro lado estaba presente el temor a una posible invasión o el temor a una posible incursión de parte de otras potencias. Como dije, está México, de un lado estaban los territorios indígenas o los amplios sectores del continente donde tenían los indígenas, los pueblos indígenas, su hábitat. Hacia el norte todavía estaba Gran Bretaña. Recordemos que Estados Unidos tuvo una guerra importante con Gran Bretaña, no solo la guerra de independencia, sino la guerra de 1812. Fue una guerra muy destructiva, fue una guerra, la guerra terminó como una especie de atolladero, ¿no? Ninguno de los dos beligerantes alcanzó una victoria contundente y eventualmente firmaron un tratado de paz en 1814-15. Pero sí fue una guerra muy destructiva. Los británicos entraron en Washington, D.C. y quemaron la Casa Blanca. Así es que este era un asunto, un incidente, un episodio que estuvo muy presente en
en la elaboración de política y en la manera de pensar de Estados Unidos. O sea, si los británicos han llegado hasta acá, pues nosotros tenemos que protegernos de una posible incursión. Y estas potencias que están en nuestras fronteras pueden ser problemáticas. Eventualmente, como dije, los británicos y los estadounidenses se entendieron, llegaron a varios acuerdos, trazaron la línea divisoria entre Canadá y Estados Unidos a partir del paralelo 49, que es la frontera entre Estados Unidos y México, una línea imaginaria, por supuesto, pero es una línea recta imaginaria que va desde el Pacífico hasta al este. Y esa frontera quedó pacificada, quedó tranquilizada, digámoslo así. Pero un poco más al norte, al noroeste, ¿quién estaba presente? Que es una cosa de la que no nos acordamos. Estaba presente Rusia. Rusia no solamente había incursionado en todo ese enorme territorio siberiano de Asia, sino que había llegado a Alaska en el siglo XVIII. En la segunda mitad del siglo XVIII, Rusia se había expandido hacia Alaska. Y no solamente eso, a principios del siglo XIX tenía intenciones de seguir incursionando hacia el sur, pasando más allá de Alaska hacia partes que estaban reclamadas, de alguna manera incorporadas al Imperio Británico, como la Columbia Británica, e inclusive más al sur. Entonces ya esto fue preocupando considerablemente a los estadounidenses. Al mismo tiempo, hacia el sur, los territorios hispanoamericanos, los territorios antes españoles, habían logrado su independencia. Hablamos del caso de México, en el caso de Colombia, la República de Colombia, que se fundó en Angostura en 1819, abarcaba Venezuela, Colombia, actual Ecuador, Panamá, por supuesto, que se unió voluntariamente. En el cono sur, lo que hoy es Argentina, que en ese momento se llamaba de otra manera, se llamaba las Provincias Unidas del Río de la Plata, habían logrado su independencia, fue el primer país que logró su independencia efectiva de la corona española. Ahí no volvieron nunca los españoles, declararon su independencia y no volvieron nunca. Chile también se había declarado la independencia y esta independencia era bastante efectiva. Quedaba el Perú todavía en 1823, por supuesto que quedaban partes del Perú y Bolivia no se había formado todavía. Pero en ese momento, en 1823, la mayoría de los territorios hispanoamericanos se habían separado, se habían emancipado, se habían independizado efectivamente de España. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la idea de Fernando VII en España? Bueno, Fernando VII, absolutista consumado, todavía tenía la idea de que él podía recuperar América, los territorios americanos. Y para eso, recordemos que le había mandado un ejército. Tan pronto regresó, porque él fue defenestrado, obligado a abdicar por Napoleón. Tan pronto regresó en 1814, mandó un ejército enorme a América para tratar de subyugar a los republicanos y a los patriotas y a los independentistas en América. No lo logró, pero dio la batalla a los patriotas. Bolívar logró derrotarlo hacia 1820, 1821. Pero Fernando no se daba por vencido. Entonces, el primer paso para una posible reconquista o un posible apuntalamiento de su poder absoluto era poner fin a un breve experimento liberal que hubo en España entre 1820 y 1823. Para eso recurrió a la denominada Santa Alianza. No sé si hablamos sobre la Santa Alianza en días pasados. Santa Alianza fue como dice el nombre, una alianza, un acuerdo entre los monarcas más recalcitrantes y absolutistas de Europa para, entre comillas, poner en práctica los principios cristianos. Lo que querían ellos era retrotraer la historia a la víspera de la Revolución Francesa. O sea, ellos querían volver al statu quo antes que existía a la víspera de la Revolución Francesa. ¿No? Querían olvidarse de todo lo que había significado, todos los avances en materia política que habían significado la Revolución Francesa, sobre todo aquella idea
descabellada para ellos de la soberanía popular. Idea que, por cierto, representaba a Estados Unidos. La idea de la soberanía popular fue el primer país digamos, no quiero decir impuso, pues es una palabra, pero que estableció su gobierno sobre esta idea, una idea que todavía no había sido, una idea que todavía estaba muy incompleta, por cierto, pero pues esa es la idea que sirvió de base para el establecimiento de Estados Unidos, la idea de la soberanía popular. Bueno, los monarcas de Europa querían deshacerse de eso, no querían saber nada de esa idea de la soberanía popular. Entonces, recurren al auxilio de Fernando VII para poner fin a al denominado trienio liberal, un experimento, un episodio, un capítulo de historia española, cuando los liberales, o sea, quienes eran partidarios de una monarquía constitucional ilimitada, habían puesto en funcionamiento, en marcha en España entre 1820 y 1823. Entonces, una vez logrado el desalojo de ese gobierno liberal, Fernando pone su mira en América. Dice, bueno, ahora lo próximo es conquistar América. Y para eso, él no tenía fuerza suficiente, no tenía presupuesto, no tenía partida, no tenía demás, pero para eso contaba con Francia. Francia fue precisamente entre las potencias de la Santa Alianza la que más ayudó a restablecer a Fernando como monarca absoluto en España. Y Fernando contaba con que Francia lo iba a ayudar a recuperar América. Los americanos estaban precavidos. Bolívar estaba precavido de esta situación. Para ellos era un peligro y una amenaza. Y Estados Unidos, pendiente de esa situación también, porque tenían un servicio diplomático. Ya en 1823 Estados Unidos tenía un servicio diplomático y consular bastante desarrollado. Así que tenían una red, por lo menos en el denominado Viejo Mundo, en Europa y también en los países americanos, de funcionarios consulares y diplomáticos que informaban. Por supuesto que había una lentitud en el traslado de las comunicaciones, pero sí había un flujo continuo de información importante al Departamento de Estado, a la Casa Blanca, al presidente, al secretario de Estado. Existía esa preocupación también, pero la principal preocupación era la penetración o la incursión de Rusia por Alaska. Eso era lo que más les preocupaba. Ya en ocasiones anteriores, Estados Unidos había hecho planteamientos y declaraciones oponiéndose a un expansionismo europeo en América. Ellos querían expandirse ellos, pero no querían que los europeos vinieran a América a reconquistar otras partes. Y ese planteamiento se hace de manera contundente en la doctrina Monroe de 1823. La doctrina Monroe es el mensaje que el presidente envía. Vamos a ponerlo de esta manera un poquito más correcta. El presidente de Estados Unidos debe enviar todos los años un mensaje al Congreso sobre la marcha de la administración. En el mensaje que el presidente Monroe mandó ese año, había una sección importante sobre política exterior. Y esa sección importante sobre política exterior, de allí se extrajo la denominada doctrina Monroe. ¿Qué dice? Dice así, básicamente, pues voy a parafrasear. Estados Unidos no tiene ningún interés de involucrarse en las disputas, en los problemas, en las guerras, en los conflictos de las naciones europeas. Ya era una política que Estados Unidos había adoptado desde el tiempo de Washington. ¿Cuál era la idea? Nosotros en los problemas de Europa no tenemos ninguna injerencia, no queremos saber de eso. Esos conflictos que los resuelvan ellos, esos problemas que los resuelvan ellos. Inclusive, en las guerras de independencia americana, Estados Unidos se mantuvo supuestamente neutral, aunque la simpatía de muchos sectores estaba con los patriotas y los republicanos. Estados Unidos también tenía asuntos que tratar con España, entre esos la compra de la Florida o la adquisición de la Florida, y no quería entorpecer esas negociaciones o esas conversaciones apoyando abiertamente a los patriotas. Así que ellos mantuvieron una neutralidad en ese conflicto, y eso lo dice el presidente Monroe en su mensaje. Dijo, nos hemos mantenido neutrales. Ahora que estos estados o antiguos territorios españoles han proclamado su independencia y su independencia es efectiva, los hemos reconocido. Esa es nuestra política, pero no queremos tener nada que ver en los conflictos europeos.
Y añadió el presidente Monroe en su mensaje. Asimismo, no queremos que los europeos trasladen sus conflictos acá y sus ambiciones territoriales de conquista con los territorios que aún persisten bajo dominación europea en América. No nos vamos a meter. Se refería, por supuesto, a las islas del Caribe, que estaban bajo la dominación de potencias europeas. Y la Guyana y lo que ahora es Surinam, ¿no? Exactamente, algunas sobre la parte territorial. Eran de Holanda y Francia. Y de Inglaterra. Y de Inglaterra, sí. Y la denominada Honduras Británica, que después fue Belice. Así es. Y hacia el norte, Canadá. Ahora, hay un contexto que de repente también hay que dibujar, ¿no? Y es que acababan de terminar las guerras napoleónicas. O sea, el mundo estaba cicatrizado. El mundo estaba cicatrizado. Y lo que a mí más me llama la atención de eso, Guillermo, es que el final de la guerra napoleónica supuso de alguna manera, no enteramente, pero supuso de alguna manera el restablecimiento del antiguo régimen. No enteramente. Por supuesto que hubo avances que no se pudieron descartar, pero supuso en Francia. ¿Qué sistema político adoptó Francia? ¿O qué sistema la político monarquía? Francia? Volvió Luis monarquía con el hermano del que le habían cortado la cabeza. Luis XVIII era el rey y el rey que trajeron después de Napoleón, pusieron a Luis XVIII. Luis XVIII, hermano de Luis XVI, el que le habían cortado la cabeza. Entonces, había un intento por restablecer, como dije yo, ese era el propósito de la Santa Alianza, restablecer el statu quo antes, que no era algo bastante descabellado porque la humanidad había avanzado, pero bueno, eso es lo que ellos pretendían. Y algunos llevaban eso inclusive más lejos. Fernando VII, nunca pudo asumir que los territorios españoles se habían emancipado. Eso era para dar una afrenta que los territorios españoles se hubiesen emancipado, y por una banda de americanos liderados por Bolívar. Imposible. ¿Cómo podía hacer eso frente al poderío español? Pues fue lo que ocurrió, y tenía pretensiones de que su primo francés, Luis XVIII, lo ayudara a recuperar estos territorios. Entonces, eso es básicamente lo que es. En ese momento, la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es una advertencia a las potencias europeas de no meterse acá. Entonces, son una característica principal es su unilateralidad. Estados Unidos hace esta proclamación sin tomar en cuenta a los países americanos. Por supuesto que los países americanos estaban de acuerdo con que las potencias europeas no reconquistaran, porque eso era algo que ayudaba a su seguridad, pero no lo tomaron en cuenta en ese planteamiento. Entonces, en segundo lugar, lo que también es interesante y que va a ser objeto de la conversación de esta tarde es cómo evoluciona la doctrina Monroe, porque evidentemente a partir de esa idea que nosotros nos vamos a oponer y vamos a tomar como una acción hostil cualquier intento de reconquista por parte de los europeos, a partir de esa declaración que hace Estados Unidos asume un papel, podríamos decirlo así, de policía o de gendarme del continente. Y sobre la base de la doctrina Monroe se van haciendo añadiduras. Entre ellas, una de las últimas, la que hizo el presidente Roosevelt, Teodoro Roosevelt, a quien mencionaste al inicio de la conversación, el denominado corolario de Roosevelt, que lo que dice es, bueno, nosotros estamos preocupados por la seguridad del continente y la inestabilidad de los estados americanos, de muchos estados americanos que no pueden atender sus propios asuntos de una manera seria y responsable. Es una invitación a que potencias europeas o potencias fuera del continente incursionen en nuestro continente. Así que nosotros tendríamos que intervenir en el caso de que haya un desgobierno crónico. En inglés la palabra que utilizó fue chronic
chronic wrongdoing, fue la palabra el término que utilizó. Un desgobierno, pues, un desgobierno crónico. En caso de desgobierno crónico, nosotros tenemos que intervenir, porque si nosotros no intervenimos, va a intervenir otro, y eso nos va a amenazar nuestra seguridad. Todo eso a partir de la doctrina Monroe. ¿Ves? Entonces, son dos aspectos, como dije, que llaman la atención. Primero, la unilateralidad, que por supuesto no era algo que gustaba a los otros estados, y por otra parte, el hecho de que la doctrina Monroe se utiliza para justificar la incursión de Estados Unidos en América del Sur, en América Latina, sobre todo en la parte de Centroamérica y el Caribe, ¿no? Sobre todo en esa parte. Se utiliza como una justificación de la intromisión estadounidense allí, sobre la base de consideraciones de seguridad y consideraciones de superioridad también. Estos países no se pueden gobernar, estos países son ingobernables, son caóticos, y si nosotros no hacemos algo sobre el particular, otro va a venir a aprovecharse de esa situación que nos puede amenazar a nosotros. Así que, hay muchísimo más que se podría decir, por supuesto, sobre la doctrina Monroe, Guillermo, pero me gustaría dejarlo hasta allí, y si alguien está interesado en escuchar un poquito más, pues puede sintonizarnos esta tarde. Como dice Guillermo, las coordenadas están en las redes de la sociedad, Sociedad Bolivariana de Panamá, en Twitter, en Facebook y en Instagram, que por cierto me acaba de recordar que tengo que ponerlo en Twitter, ahí también. Así es que los esperamos en caso de que quieran sintonizarlo a las 3 de la tarde, hora de Panamá. Pero te agradezco mucho, Guillermo, este interés que has reflejado, porque sí es un tema histórico que yo creo que vale la pena explorar más. Es que si no se educa en la escuela, hay que educar en algún lugar. Exactamente. Tú lo has dicho. No queda de otra. Carlos Guevara Mann, doctor Carlos Guevara Mann, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Te mando un gran abrazo y por favor cuídate mucho.